¿Cómo estamos, iglesia? En victoria. En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Señor Todopoderoso, Padre majestuoso, Rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso, el único Dios verdadero en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro Dios semejante a usted. Venimos, Señor, a rendirle culto, tributo, Padre, en obediencia a usted, respondiendo al llamado al cual usted nos hizo, Señor Todopoderoso. Gracias por su presencia. Gracias por darnos vida un día más para venir a adorarle y a servirle y dedicarle parte de nuestra vida, de los muchos días que nos das cada día, Padre, para obedecerle, para servirlo como usted nos ha llamado, Padre, cumpliendo de esta manera nuestra comisión, bendito Dios, nuestra misión para la cual fuimos llamados, Señor Todopoderoso. Gracias por su fidelidad y su grande amor inmerecida en nuestras vidas, Padre. Gracias, Jesús, por tu presencia, por la iglesia aquí presente, por las que nos escucharán a través de las redes sociales, Señor Todopoderoso. Gracias, Señor Todopoderoso. Una vez más renuncio a todo pecado apestoso delante de mi vida. Una vez más, públicamente desarmo a Satanás, sus demonios y sus siervos, y les quito todo derecho legal que pudieran impedir un servicio excelente y cumplir con mi comisión y asignación en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Me lavo con tu sangre preciosa, me limpio, me purifico, me sello con tu espíritu glorioso. Y en esta hora le doy una vez más, Rey de Reyes, la bienvenida a tu iglesia aquí presente y la que nos escucharán más tarde a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos y edificados por parte del Todopoderoso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Sentada, amada iglesia. Amén, amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, una vez más, me bendice, a mí me bendice de verdad estar en la presencia de Dios para hacer algo. Amén. Gloria a Dios. Por las almas y cumplir nuestra asignación. Amén. Aleluya. Bienvenido, Padre. Amén. Nuevamente bienvenido, iglesia. Y toda la que nos escuchará más tarde, sean bienvenidos. La prédica que Dios me dio para su pueblo, para su iglesia. Fariseos y saduceos dentro de la iglesia. ¿Cómo se llama la prédica para los que van a anotar y están anotando? Fariseos y saduceos dentro de la iglesia. Amén. Amén. Vamos, amada iglesia, a las Sagradas Escrituras. Voy a partir con dos citas. Primera de Corintios, amada iglesia, capítulo 5, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Amén. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Qué es la levadura? Malicia. Todo lo malo, dice, y maldad. Todo lo aborrecible delante de Dios. Eso es la levadura, amada iglesia. Dice, vamos, amada iglesia. Pero seguimos, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. ¿Qué es la levadura? Todo lo malo, todo lo apestoso, todo lo aborrecible delante de Dios. Sino con panes sin levadura. ¿Qué es no tener levadura? Sinceridad y verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto se dice que un hijo de Dios vive sin levadura? Cuando es sincero y habla la verdad. Amén. ¿Qué pide Dios de su iglesia? Que sea sincera y que hable verdad. Amén. Que se despoje de toda levadura que leuda toda la masa. Tu cuerpo, el templo de Dios. Amén.
Vamos, amada iglesia, a Gálatas 5:9. Ya andamos por allí cerca. Gálatas 5:9. Amén. ¿Qué nos dice? Gálatas capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Porque el fruto del Espíritu. No, espérense, hermana iglesia. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Nuestro amado Dios nos habla aquí que nosotros, bueno, más bien nos explica Dios qué es la levadura, ¿sí? Amada iglesia, ¿qué hace la levadura en un pan? ¿Alguien me dice qué hace la levadura en un pan? La levadura en un pan lo esponja, lo hace grande, ¿sí? Es algo falso que el pan sea grande. Gálatas capítulo 5, versículo 9, dice la palabra de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura dentro del evangelio, ¿qué es, amada iglesia? Es algo, como ya lo vimos, es algo falso, algo irreal, como ya lo vimos. Es no hablar con verdad. El que no habla con verdad, ¿cómo se le llama? Hipócrita. Porque si no hablamos con verdad, estamos hablando mentira. ¿Estamos de acuerdo? Y si estamos hablando mentira, no estamos siendo coherentes. Y si no estamos siendo coherentes, entonces estamos siendo falsos, hipócritas, con la apariencia de una santidad, con la apariencia de verdad, con la apariencia de bondad. Y eso se le llama que nosotros estamos mostrando una cara. Nosotros estamos mostrando una máscara, fingiendo ser algo que no somos. ¿No? Estamos fingiendo y mostrando algo que no somos. Cuando quitamos la máscara, realmente es el yo. Es lo que es la iglesia. Entonces aquí, amada iglesia, ¿qué quiere decir? Que la levadura es hipocresía, es falsedad, es una careta, es una máscara. ¿Amén? Amén. Pero la prédica, fariseos y saduceos dentro de la iglesia. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? ¿Quiénes eran? Que tanto habló el Señor y habla en la Biblia. Los fariseos y los saduceos eran grandes aristócratas de aquellos tiempos, conocedores de la palabra, doctores de la ley. O sea, la conocían. No de doctores como medicina, de un nivel de conocimiento, de un rango alto en cuanto a economía, en cuanto a conocimiento, que se supone que eran los asignados para servir a Dios y representaban, se supone, a Dios, viviendo siempre con aires de pureza y dignidad, exigiendo a la gente, al pueblo a los cuales predicaban, una sumisión, una obediencia a la ley, cuando ellos eran los menos indicados, pues no obedecían, mucho menos se sujetaban a la ley de Dios. Por eso se caracterizaban los fariseos y los saduceos. Cuando ellos debían dar ejemplo, no lo hacían. Vivían de apariencias,
de Dios. No, fariseos y saduceos, a merced de Satanás. Eso es lo que hoy tiene la iglesia, una iglesia light, al final de cuentas, que finge servir a Dios, que finge ser perfecta, que se esfuerza en vivir de apariencias. Pero eso sí, muy exigente con los demás. Eso es lo que hacían los fariseos y los saduceos. Y Dios no es la excepción. La iglesia de Dios hoy en día, en la faz de la tierra, está llena, repleta, yo diría yo, de fariseos y saduceos al servicio de Satanás. Pero nadie habla de eso. ¿Cómo? ¿Cómo un mediocre de este lado va a hablar de eso? Digo mediocre y me hago un lado, porque un verdadero siervo de Dios va a hablar la palabra como es, para que la iglesia, para que el pueblo venga a un arrepentimiento genuino. Pero cuando hablamos la palabra, nada más de lo que queremos escuchar y nuestros castos oídos quieren escuchar, estamos siendo fariseos, saduceos, porque perseguimos ciertos intereses que a mí no me van a permitir hablar la palabra tal cual, porque si yo la hablo tal cual, la iglesia va a ser golpeada, confrontada y va a terminar yéndose. Entonces por eso es que aquí no cualquiera habla la palabra sin castrarla. Cuando un siervo de Dios, un verdadero siervo, habla la palabra sin castrarla. Amén. Así es. Un verdadero siervo. Porque el único interés de un verdadero siervo o verdaderos siervos es agradar a Dios y no a la iglesia. Un verdadero siervo. En ese sentido, amada iglesia, vamos a ver qué dice las escrituras, ya con la palabra, lógicamente, Lucas capítulo 12, del 1 al 3. Ahí vamos a ver qué significa levadura, lo que ya habíamos visto, qué significa hipocresía. Lucas capítulo 12, amada iglesia, Lucas capítulo 12. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Lucas capítulo 12, del 1 al 3, amada iglesia. Amén. Biblia en mano, no me lo estoy sacando Amén. de la manga. Amén. La levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. ¿Quién? Jesús a sus discípulos. ¿Por qué les dijo que primeramente a ellos? ¿Por qué les hablaba primeramente a ellos? Porque les estaba diciendo que ellos tenían que dar el ejemplo. Ellos eran el pilar como ejemplo para la demás gente. Que ellos tenían que dar resultados a través de hechos y que la gente lo viera con sus propios ojos y lo palpara. Para que no hubiese duda alguna de que ellos representaban a Dios verdaderamente y le servían a Dios. Dice, volvemos a leer, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Jesús a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos? Que tuvieran cuidado. Guardaos de la levadura de los fariseos. Los ponía en alerta. Los ponía en alerta. ¿Cómo? ¿Qué es la hipocresía? ¿Quién definió la levadura? ¿Qué es hipocresía? El propio Jesucristo. El propio Jesucristo. Volvemos a leer que Él les aconsejaba a Dios primeramente a sus discípulos.
Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la levadura, amada iglesia? El ser hipócrita, farsante, como digo yo, mediocre de quinta, buenos para nada. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. ¿Qué es hipocresía? Decir una cosa, pero hacer otra. Mostrar una carátula de piedad, pero vivir como un fariseo. Tu vida personal. Biblia en mano. No me lo estoy sacando, ni son habladas. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Cómo vivían ellos? Ocultando la verdad, escondiéndose y viviendo de apariencias. ¿Qué dice en el 3? Por tanto, todo lo que habéis dicho, en tinieblas, a la luz se oirá. O sea, los fariseos vivían de apariencias. Hoy en la iglesia, vive de apariencias, porque no les importa lo que Dios piensa ni quiere de nosotros. No les importa. Dice, y sigue diciendo el Señor Jesucristo, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Amén. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Dice el Señor Jesucristo que no hay hipocresía que dure, que esta va a ser descubierta. ¿Sí? No hay hipocresía que dure. Dios la mostrará y la revelará. Podremos decir una y mil cosas, pero al final de cuentas, Dios termina desnudando al que es fariseo. Como vamos a ver en la prédica, cómo los despeluzó, los desnudó el propio Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, por eso el Señor nos dice hoy, al igual que les decía a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Vamos a fingir. Un fariseo, sus características de un fariseo es que va a fingir lo que no es, va a hablar mentiras, va a mostrar una carátula que no es. Biblia en mano. Va a querer ocultar la verdad. Pero dice el Señor, todo lo que habéis dicho en tinieblas, o digamos, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Lo que tú supuestamente dijiste allá en lo recóndito de tu casa o a tus amistades más íntimas, se sabrá. Amén. Así es. Los falsos que levantaste se sabrán. Las mentiras que hablaste serán descubiertas. Tu careta que te pones cada día para mostrar piedad ante los demás será quitada. Y Dios nos desnudará ante los demás. Porque nada hay oculto, dice la palabra, ante Él. Amén. Y me da tristeza porque hay cristianos. Bueno, me mostraba el Señor. Los del mundo critican, murmuran, levantan falsos. ¿Por qué lo hacen? Porque no me conocen. Destruyen a la gente. Aniquilan a la gente. La desprestigian. Matan su moral. Pero en mi iglesia que me conoce, ¿por qué lo hace? Y miren que yo he vivido eso. Y se siente horrible que te levanten falsos
lo decimos, va. Que te critiquen, que te murmuren, que te levanten mentiras, falsos testimonios, va. Porque esa es la característica de los que no conocen a Dios. Mienten como respiran, hablan mentiras como respiran, acusan como respiran, pisotean a los demás como respiran. Bueno, ¿por qué lo hacen? Dice el Señor, porque no me conocen. Dice el Señor, pero en esta mañana te digo, iglesia, tú que me ves, ¿por qué lo haces? Tú me conoces, me sirves. Bueno, incluso hasta decimos, reafirmamos, soy hijo de Dios, sirvo a Dios, somos cristianos, porque lo decimos. ¿Por qué lo hacen? Dice el Señor. Ellos porque no me conocen, pero tú, iglesia, que me conoces. Hay mucho fariseísmo dentro de la iglesia. Con su careta, que se ponen con sus máscaras, viviendo de apariencias. Por algo dice el Señor, por dentro muestras tu oveja por encimita, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí dice claramente, la levadura de los fariseos es hipocresía. Biblia, hermano, la Biblia lo define. Sí, amén. Salmo 119:13. Salmo capítulo 119:13. Dice la palabra de Dios. Salmo capítulo 119:113. Corrigiendo, amada iglesia. 119:113. Dice la palabra de Dios: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Salmo, para los que están anotando, 119, versículo 113. Dios aborrece a los hipócritas, farsantes, metidos dentro de la iglesia, los nuevos fariseos y saduceos de hoy en día, que viven de apariencias y que se las gastan por mostrar ante los demás que son hijos de Dios. De lengua, porque de hechos nada. Pero dice el Señor aquí claramente: aborrezco a los hombres hipócritas. Y en esta hora te dice: aborrezco a la iglesia hipócrita. No soporta, no tolera el Señor la hipocresía dentro de su pueblo. Tenemos que ser apartados de todo pecado. Lucas 18, 9, 14. Lucas capítulo 18, del 9 al 14, para los que están anotando. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, del 9 al 14, dice la palabra de Dios. Amén. Parábola del fariseo y el publicano. Fíjense cómo el Señor lo describe. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, entre comillas. Uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Aquí nos revela Dios cómo los fariseos oran. Así es, gloria a Dios. Dios, te doy gracias, dice, porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ha dicho el Señor: te cae.
dice en el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. Aquí mostraba temor el publicano. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Describe las características perfectas de un fariseo saduceo romano dentro de la iglesia. Ahora vamos a analizarlo a la luz de la palabra. Cuando empieza a hablar, 2 hombres subieron al templo a orar. Vamos a ver las características de los fariseos y saduceos. Vamos a ver. Y el otro era publicano. Dice: el fariseo, puesto de pie, fíjense lo que hace la oración de los fariseos. ¿Cómo hacen su oración? Dice: el fariseo puesto de pie. De entrada, un fariseo no se va a postrar, mucho menos se va a humillar ante el Todopoderoso. Un fariseo que se cree sabiondo y puritano y santo va a orar de pie, porque cree que Dios no merece que él se postre. Aquí está, primera característica de un fariseo: nunca va a doblar rodillas cuando entra a la casa de Dios. El fariseo puesto en pie, primera característica, nunca se va a humillar. Oraba consigo mismo de esta manera. Ahora fíjense cómo va a ser su disque oración. Un fariseo, saduceo o romano. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, de una manera falsa y arrogante, te doy, entre comillas, gracias, porque... Y ahí empieza la acusación y los señalamientos de la oración de un fariseo saduceo romano. Te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. O sea, ¿ves? Yo no soy como ellos. Poniéndose al tú por tú, el insolente ante Dios. Así hace. Yo no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este simple publicano. ¿Cuál es la característica de la oración de un fariseo? La altivez, el culpar a los demás, el justificarse que es santo y puritano, perfecto ante Dios. Eso dice, hasta me estoy yendo despacito. Esa es la característica de una disque oración de los fariseos saduceos romanos de hoy en día dentro de la iglesia. Fíjense. ¿Cuál es la característica? Que nunca se va a humillar. ¿Cuál es la otra característica? Que se va a creer superior y le va a hablar a Dios de tú a tú. ¿Cuál es la tercera característica? Que no va a aceptar que es un pecador. Mentiroso de quinta, bueno, para nada no lo va a aceptar. ¿Cómo se va a defender y se va a justificar culpando a los demás? Todos son pecadores menos él o menos ella. Lo estamos leyendo, Lo estamos leyendo. Sí, amén. Luego dice, ora de los que son humildes y vienen con un corazón contento, es decir, que no son fariseos. Aquí lo pone el Señor en el 12. Ayuno, dice acá. Pero fíjense, todavía aquí sigue. Todavía sigue justificándose el fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Seguimos viendo las características del fariseo. Va a hacer alardes de lo que hace para Dios. Es que yo prediqué tantas veces. Yo me paro a orar en la madrugada. Yo ayuno 60 días. Porque, pues, Jesús 40. Pero este buenote, bueno para nada, hasta 60
Acuérdense que habla mentiras, finge lo que no es. Yo ayuno 2 veces a la semana. Dice, doy diezmos de todo lo que gano. No soy ratero. Yo le doy al Señor. Ayuno. Es que está haciendo, está mostrando a los demás superioridad. O sea, con todo lo que hace, con las características que estamos viendo, un fariseo romano saduceo anda así como pavo real, así. Cuando yo como el pavo real, está flaquito, es una línea al lado de un fariseo saduceo de hoy en día. Un pavo real sería una línea. No cabe. No cabe, o sea, no cabe. ¿Cómo creen? Hace alardes de que ayuna, de que ora en la madrugada, de que está orando por la iglesia día y noche, y aunque no lo haga, ¿verdad? Y aunque ayune y lleve doble vida. Ah, pero él tiene que quedar bien ante los demás. ¿Cómo? No, si tiene que ver sus hechos, los tiene que dar a conocer. Dice, mas el publicano, ya digamos uno que no es fariseo, de hoy en día, estamos lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició de mí, pecador. ¿Qué hacen los que son verdaderos hijos de Dios? Se sienten pequeñitos, reconocen que lo que son es porque Dios los ha sustentado y los ha levantado y los ha elegido y los ha sostenido. Amén. Gloria a Dios. El 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo va a ser su oración uno que no es fariseo, saduceo romano? Va a llegar con humildad y va a hacer lo contrario. Se va a postrar, se va a humillar ante el Todopoderoso y se va a declarar un verdadero incompetente dependiente de Cristo. Y que todo lo que es por Él. Amén. Así es. Esa es una persona que camina conforme a la voluntad de Dios y que desea en su corazón agradarle de hechos y no de dichos. Esa es la diferencia entre la oración de un fariseo saduceo romano y un verdadero hijo de Dios. Amén. Amén. Un verdadero hijo de Dios no va a hacer alardes de lo que hace. Va a orar en lo íntimo. Se va a arrepentir de verdad. Va a corregir sus caminos. ¿Y qué creen? Y se cumple la regla de oro. Y Dios ¿qué dice? Exalta. Recompensará en público. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso dice. Gloria a Gloria a Dios. Tú cuando ores, entra a tus aposentos y búscame en lo íntimo. Amén. Desnúdate en lo íntimo. Confiésame todas tus fechorías, falsedades, hipocresías, rebeliones, oposiciones. Desnúdate como cuando te metes a la regadera. Tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo. Que Dios sabe, pero tú tienes, al declararlo tú, eso es poderoso. Porque Dios va a obrar en ti. Pero si tú haces tu oración de suposición y no lo declaras, entonces ya estás pasando a ser un fariseo romano saduceo más. Tenemos que declararlo para que Dios nos ayude. Ese es otro secreto. Porque si no lo declaramos, entramos en la arrogancia como los fariseos. Así se ora, en intimidad. Te Amén. desnudas delante de Dios, así como entras al baño. Te quitas la ropa para entrar a la regadera. Así te tienes que desnudar de tu hipocresía, de tu pecado, de tu rebelión, de tu oposición, de tu falsedad. Te quitas la máscara, la avientas en el bote de la basura y le dices al Señor que te libere, que te ayude. Amén. Y entonces dice, cumple la palabra. Y entonces Él te recompensará, Él nos recompensará en público. Así Sí, funciona amén. la palabra, como Dios dice. No como yo creo, no como yo me imagino, o no como nos enseñaron. Aleluya. Amada iglesia.
hipocresía y de falsedad, que son abominables ante el Todopoderoso. Y que cuando te pones esa máscara de fariseo, de romano, de saduceo, Dios te ve de lejos. Amada iglesia, Sí, Proverbios 11:9. Proverbios capítulo 11, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios capítulo 11, versículo 9. Dice la palabra de Dios: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Amén. Dice el Señor, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. ¿A qué se refiere? Que un fariseo romano saduceo de hoy en día va a aplastar a los demás para sobresalir. Va a cuidar su reputación a costa de los demás, llevándoselos de corbata. Lo volvemos a leer. El hipócrita. Un hipócrita es el que lleva doble vida, dice una cosa pero hace otra. Y siempre con su máscara. Que una vez que entendimos, dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Un fariseo, un saduceo, un romano de hoy en día siempre va a pisotear a los demás. Va a querer hacerlos quedar mal para sobresalir. Él o ella. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Mas los justos, mas los hijos de Dios, vamos. Amén. En palabras sencillas, son librados con la sabiduría de Dios. Gloria ¿Y a sabe Dios. por qué? Porque un verdadero hijo de Dios, antes que su voluntad mañosa, Dios nos va a alertar. A ver, espérate. Esto que vas a hacer no es correcto. Esto que hiciste está mal. Porque somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Amén. Por ese pequeño detalle que dejan desapercibidos los fariseos, saduceos de hoy en día. Y que se les olvida, aunque conocen. Porque acuérdense que una de las características de los fariseos es que se creen muy superiores. Y a los demás los ven así. La culia les queda grande. Así los ven. Saben mucho, tienen dinero, son reconocidos, famosos. Nadie les llega a la altura. Esa es la característica de acuerdo a la palabra. Siempre van a querer, hacen alardes de lo que hacen. Si están ayunando, lo dicen a los cuatro vientos, que ayunan más días que el propio Jesucristo. Se desgarran las vestiduras por vivir de apariencias y querer hacerles creer a los demás que son justos, que son buenos, santos. Porque en eso se las gastan. Características de un fariseo saduceo romano y que hoy no hace la diferencia. ¿Qué hay dentro de las iglesias? Hay dentro de las iglesias mañosos, mentirosos, creen que Dios no ve lo que hacen y sin ningún pudor mienten como respiran, aplastan a los demás como respiran. Así, idéntico a los que nos habla el Señor aquí, idéntico. Dios quiere que la iglesia se revista de humildad, de obediencia, de santidad. Hacer lo contrario a lo que hacían o hacen los fariseos de hoy en día, los modernos. Mateo 6:5. Y sigue diciendo aquí la oración de los fariseos. Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo 6:5. Dice la palabra de Dios. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Ya lo habíamos visto, amada iglesia, en las sinagogas, hoy en día en las iglesias, y en las esquinas de las calles, de sus mansiones. ¿Para qué?
ser vistos de los hombres, que digan que son. De cierto os digo, dice, que ya tienen su recompensa. Porque con el hecho de que tú hagas alardes, que haces, que ayudas, que eres santo y puritano, que clamas por los brazos, que estás ayudando, ya eres recompensado desde ese momento. No esperes recompensa de Dios. Dice el Señor, no pensarás que vas a recibir recompensa en la tierra y recompensa en el cielo. Estás equivocado. No has leído la palabra. Eres un ignorante, dice el Señor. Aquí lo dice, lo volvemos a leer. Lo volvemos a leer porque habrá algunos que me estén escuchando que digan, son habladas, algo me sale. Cuando oyes la regla para orar, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. En pie, no se humillan, ya lo vimos. En las sinagogas y en las esquinas, en las calles, a manos alzadas, que todos vean, plazas públicas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Dice el Señor, para ser vistos de los hombres. Dice el Señor, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. No esperes la mía. Mas tú, fíjense el orden, porque Dios es de orden. Amén. Mas tú, iglesia, cuando oremos, entra en tu aposento, tu cuarto, tu cubículo, donde estés. Cierra la puerta, da el portazo, que nadie te escuche. Entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que nos ve en lo secreto, te recompensará y nos recompensará en público. Así es el orden. Así es el orden. Porque Dios es de orden, maravillosa. Dios es de orden. Amén, amén. No es ni a nuestra manera, ni a nuestra forma, nada. Ni para alimentar tu ego. ¿Por qué lo hacen los fariseos de la forma contraria? Porque de esa manera alimentan su ego, que los sostiene. Por ese detalle. Mateo 6:16. ¿Qué nos dice ya que andamos allí, cerquita? Cuando ayunéis, y era lo que habíamos visto, ¿sí o no? Sí, Dios no se equivoca. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, característica de los fariseos, saduceos y romanos. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ni tan siquiera se limpian la cara ni se bañan para que los vean. Que están sufriendo los pobres por causa de Cristo. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú que dices mi iglesia, tú que dices que eres mi hijo, tú que dices que me sirves, tú que dices que eres fiel y que me obedeces, por supuesto. Dice, fíjense, ahora lo que nos dice. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. Amén. Lava tu rostro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para no mostrar. O sea, tiene un contenido. Que te peines, que te arregles, que te laves tu carita. Tiene un contenido. Sí, amén. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres. Para que no se enteren los demás. ¿Qué les importa? Lo que tú estás haciendo para Dios, pues es para Dios. Amén. Para agradarlo, no para los hombres. Gloria a Dios. Para no mostrar en el 18 a los hombres que ayunas. Lo que Dios no quiere que se enteren los hombres. Lo que Él quiere que lo agrades a Él. Amén. Amén. Sino a tu Padre que está en secreto. Lo que te debe preocupar, amada iglesia, cuando ayunes, cierra tu boquita. Amén. Deja las apariencias. Ayuna como Dios quiere. Lo que te debe importar y nos debe importar, agradar a nuestro Dios, no quedar bien con los hombres. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve,
que nos ve en lo secreto, nos recompensará en público. Gloria a Ese es el Dios. verdadero ayuno. Aleluya. Y no hacer alardes. Cuando una persona se alarde de que está ayunando, ya no sirve ese ayuno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así es. Es lo mismo que decir, porque Dios es de orden. Si tu mano derecha da algo que no sepa la izquierda, si vas a ayudar a alguien, déjate de habladurías, de decirle a medio mundo que le diste, porque entonces ya la recompensa la tienes. Es lo mismo. En una palabra, deja, iglesia, pueblo mío, de hacer alardes que das, que ayudas. Porque si haces alardes, lo dicen a los cuatro vientos, Dios no te merece nada y no te va a bendecir en nada. No lo digo yo, lo dice Dios. Amén. ¿Cómo tenemos que andar? Como Dios pide. Amén. No como yo quiero, Sí, o me amén. imagino, o me conviene. ¿Qué es lo peor? Lucas 13, del 10 al 17. Adelantito, ya andamos cerca. Lucas, capítulo 13, dice la palabra de Dios. Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Amada iglesia. Amén. 13, para los que están anotando, del 10 al 17. Fíjense cómo mostraban su hipocresía los fariseos. Además de que ya vimos algunas de sus características. 13, del 10 al 17. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿La enfermedad qué es? Espíritus demoníacos. Y andaba encorvada, esta varona, y en ninguna manera se podía enderezar. 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Hablando con autoridad, Amén. como Dios sabe hacerlo, y la tiene, por supuesto. Amén. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, inmediatamente. El propio Dios sacó al demonio a patadas. Dice, y glorificaba a Dios. Ella, al recibir su sanación, glorificaba inmediatamente a Dios. Supo ser agradecida. Amén. Aquí nos dice Dios otra característica de los fariseos: nunca son agradecidos con Dios. ¿Qué hizo ella? Fue agradecida Amén. y glorificaba a Dios. Amén. Cuando la iglesia glorifica a Dios es en señal de gratitud, amada iglesia. Gloria a Dios. Luego dice la palabra, pero el principal, ahí los peros, no faltó el diablo para meter su cola, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, empezó Satanás a meter su cizaña: 6 días hay en que se debe trabajar con una dignidad y pureza y conocimiento. En estos dice, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo como este que hizo y que sanó a la mujer. No lo dijo, pero le dio a entender. Entonces, el Señor, que lo pone en su debido lugar, como sabe hacerlo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros. Y pregunta el Señor con autoridad: ¿no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? ¿Qué me dices? Dice el Señor. ¿Tienes algo que decir? Y en el 16, a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Los cuestionó
los puso en su lugar, les voló, les rebanó la cabeza. O sea, no es porque, ¿tú qué me argumentas? Si es lícito o no, si yo soy Dios. ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién les dijo? Mentirosos de quinta, mediocres, que ustedes tienen la razón cuando yo soy su Dios. Porque son irreverentes con su Señor. O sea que ustedes con lo que me aconsejan me dicen que yo no sé lo que estoy haciendo. Y ustedes sabiondos creen que tienen la razón y que le pueden enseñar a su Señor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué les hace creer que dominan todo? Creen que dominan. Dice el Señor, ¿quién les dijo que tienen la razón? En el 17, al decir él estas cosas, se avergonzaban. En una palabra, como decimos, terminaron los fariseos con la cola entre las patas, como decimos nosotros. Lo volvemos a leer. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¡Guau! A ese Dios sirvo y debes servir. No quedar bien ni esmerarte en quedar bien con la iglesia, que no te va a agradecer y que cuando pueda te va a rebanar la cabeza. Con Él debemos quedar bien, a Él debemos de agradar y nos debe preocupar en agradarle a Él, no a la iglesia, porque el que nos compró fue Él. Amén. Gloria a El Dios. que nos Amén. asignó la comisión fue Él. Amén. Gloria a Dios. El que te da vida cada día es Él. Gloria a Dios. Y al que le sirves es a Él. Gloria a Dios. ¿Qué buscan de los demás? Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. A Él es la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. A Él, Gloria a Dios. al único Dios verdadero. No hay nadie como Él. Ningún muñeco apestoso de madera, de papel. Ninguno tiene punto de comparación con nuestro Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aquel que vive, que reina, que gobierna, que te hace que vivas un día más para que hagas su voluntad, no la tuya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Lucas 11, 37, 45. Atrasito, amada iglesia. Lucas capítulo 11 del versículo 37 al 45. Dice la palabra de Dios, amada iglesia. Jesús acusa a fariseos e intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo. Un fariseo le rogó a Dios que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, o sea, las manos. La otra característica de los fariseos es que, ya como ya lo vimos, pero ahora lo vamos desglosando, Amén. se creen que son perfectos y que los demás se pueden equivocar, pero ellos no. Dice, pero el Señor le dijo, ya viendo el Señor lo que pensó, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Fíjense, les dijo el Señor, mira, bueno para nada. Tú te fijas y vives de apariencias y juzgas por lo que ves. Pero no te preocupas por ver cómo estás por dentro, podrido.
rapacidad y de maldad. Les dijo inmundos, apestosos. Lo que te importa son las apariencias, como si eso contara para mí. Y no te das cuenta qué es lo que hay dentro de ustedes, cómo viven, porque ustedes viven de apariencias. Dice en el 40, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Y empezó a hablar sabiamente como nuestro Dios lo hace. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no también hizo lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. No entendía nada. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda la hortaliza. Porque acuérdense que antes se diezmaban especies. Y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. O sea que a ellos les interesaba diezmar las hortalizas, las plantas, que los vieran los demás, antes que vivir en santidad. Dice que hacían eso, les importaba más quedar bien, que los vieran que diezmaban, que obedecer. Dice en el 42, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la venta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. O sea, mostraban una cara, pero vivían de otra forma. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué dijo el Señor allí? Y aprovechando lo que dice Dios, les dijo a estos fariseos hipócritas, lo que más les importa, porque cuando diezmas, pues toda la iglesia te ve, ¿estamos de acuerdo? Diezmas y vienes y dices que cumples, porque los demás sabes que te van a ver y van a decir, oh, está diezmando, ellos sí están obedeciendo, no como estos que no dan nada. Te importa porque los demás te ven y dejas de lado la justicia y el amor a Dios. ¿Y qué piensa tu Dios? Por eso lo hacen, no porque quieran diezmar, por quedar bien diezman. Y les dice aquí en el 42, y sigue diciendo Dios, esto os era necesario hacer. No les dijo no diezmen en ningún momento. Volvemos a leer. Esto os era necesario hacer. El propio Jesucristo hablando. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué les dijo? A ver, farsantes, ¿creen que yo no me doy cuenta que pueden engañar a su Señor? Y no veo cómo viven y qué intenciones macabras tienen. Es necesario que diezmes, pero también es necesario que cuides lo demás. O sea que tienes que hacer todo para Dios, no nada más una parte, lo que te conviene. Porque lo que hacen ustedes es por conveniencia para que los demás vean que diezman, que están cumpliendo. Pero ¿cómo viven? Llevando doble vida. En ningún momento yo veo que digan la Biblia que no diezmaran. El propio Jesucristo hablando. Amén. Gloria a Dios. Como los fariseos de hoy, que la iglesia por eso vive en pobreza. Eso se diezmaba antes. ¿Les cae? Aquí el propio Jesucristo hablando. Y es el libro del Nuevo Testamento. El propio Jesucristo, ni tan siquiera un siervo, ni tan siquiera un apóstol. No, el propio Jesucristo. Les dijo, miren farsantes, es necesario que diezmen, pero también ahí viene el pero. Para que eso sea válido, también tienes que obedecer. Tienes que dar testimonio de lo que dices con lo que haces, que seas coherente. Amén. ¿A poco crees que por tus finanzas
engañarás a los demás, pero a tu Dios no lo engañas. Y el hecho que diezmes millonadas hoy en día no quiere decir que eso te va a salvar si llevas doble vida y busques a Dios cuando quieras y vivas como quieras. El orden es que hagamos las dos cosas. Amén. Gloria a Dios. Era como los confrontó y los desnudó el Señor. Nunca los eximió de que no tenían que hacerlo. Es necesario hacer todo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a nuestro Padre. 44 dice, en el 43, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas. ¿Qué hace un fariseo? Va a procurar sobresalir. Ya lo vimos. Nomás que ahorita ya por cada caso. Va a procurar sobresalir por su labia, por su vestimenta, por aplastar a los demás, por decir y querer mostrar a los demás lo que no hace. Ahí dice, y las salutaciones en las plazas. Dice en el 44, hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas. Siempre el Señor los puso en su lugar y les decía la falsedad que eran. Hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Qué les di a entender? Hipócritas, sepulcros blanqueados, quítense la careta, podrán engañar a los demás, pero yo los conozco, lo miserables que son delante de su Dios. Volvemos a leer. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima y no lo saben. Sí, va de acuerdo con las características de los fariseos, saduceos y romanos de hoy, que les interesa nada más vivir de apariencias, y aunque estén podridos por dentro, apestosos, lejos de Dios. Hacen alardes que están muy cercanos de Dios, que les hablan en todo momento, hasta cuando están en el baño les habla Dios. Y que son santos y puritanos y los demás son unos pecadores. Solamente ellos son dignos de venir ante Dios. Se creen semejantes al Altísimo. ¿No es una característica del propio Satanás que quiso ser semejante al Altísimo? Y no, decía el Señor en un principio que los fariseos, que los saduceos de hoy están al servicio de Satanás. Eso es lo que se hace. Y no tienen la misma característica del ADN de Satanás, ser semejantes al Altísimo. Ojo, amada iglesia, cuidado. Si has sido un fariseo, saduceo o romano, quítate la careta, desnúdate ante tu Señor, pídele perdón, búscalo en privado. Amén. Y pídele perdón por haber llevado doble vida. Que los fariseos, los saduceos y los romanos de hoy en día, me hago un lado, apestan delante del Señor, porque son podredumbre. Nada más viven de apariencias y viven alimentando su ego y aparentar lo que no son a costa de los demás. Dice la palabra de Dios, y más adelante vamos a ver, imponen cargas que ellos no hacen. Exigen con los aires de pureza y dignidad que no viven. Eso dice la palabra, lo vamos a seguir viendo. Sí, amén. Gloria a Dios. Hay mucho. Me mostraba el Señor que hay mucho fariseísmo y romanos dentro de la iglesia, creyendo que están bien. Porque los mediocres que están de este lado siempre les han hecho creer que
que viven en lo correcto, que hacen lo correcto, que están obedeciendo, solo porque están diezmando. Nada más por eso. Pero ante Dios son inmundos, asquerosos. Dios no los soporta. ¿No ya vimos que Dios no soporta la hipocresía, la falsedad, la mentira, la rebelión, la oposición, las apariencias y que te cuelgues tu careta diario para poder vivir? Dios quiere que te despojes de esa careta, que saques toda esa basura de tu corazón. Amén. Que limpies tu corazón, que te rindas a Cristo, que te levantes Amén. y que empieces a obedecer, Amén. a hacer las cosas de verdad para tu Dios. Amén. Que no estés pensando, que no te preocupe lo que la gente diga, siempre va a hablar de ti. Que te preocupe qué dice, qué piensa nuestro Dios. Gloria a Eso es Dios. lo que te debe preocupar. Amén. Porque de eso va a depender tu salvación, Amén. iglesia, dice el Señor. Amén. Amén. En esta primera parte, paz de Cristo. Gloria a Dios. Señor Todopoderoso, glorioso Rey.